Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena, de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Bueno, oyentes de la radio, nos da un gusto saludarlos a todos. Aquí desde Bogotá, Colombia, Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, que estamos en entrevista plena y en comunión con el Padre Roberto Mena, que es un misionero de la misericordia, ungido por el Papa, y de igual manera es el director de las radios a nivel latinoamericano, por internet y el Caribe también. Entonces, mucho gusto saludarlos a todos ustedes, los oyentes, en todas las diferentes radios que nos están transmitiendo este programa que se llama Cápsulas de Misericordia, con temas que nos van a fortalecer la fe, que nos van a fortalecer sobre todo este año la misericordia, ese acercamiento con Dios y esa invitación que el Papa nos hace para que seamos mucho más penitentes, o sea, nos acerquemos a ese sacramento tan hermoso que es la confesión. Padre, qué gusto saludarte. Gracias igualmente, y también a los oyentes de la radio que nos están sintonizando. Y la semana pasada hablamos acerca del ayuno, hoy vamos a hablar un poco acerca de la oración. Sobre todo que esos temas son tan relevantes y tan fuertes en nuestros tiempos, donde tanto caos aparentemente se ve, donde incluso personas consagradas a Dios como religiosas les quitan la vida por estar allí al frente del trabajo apostólico, Padre. Definitivamente la oración, al igual que el ayuno, o sea, son herramientas fundamentales para un creyente, Padre. Y sobre todo en el tiempo de la Cuaresma, que ha sido y siempre será un tiempo favorable para convertirnos a Dios y volver al Padre de la Misericordia, y eso lo hacemos sobre todo a través de la oración. Recordemos un poquito el camino del pueblo de Israel, que nos dice el libro del Éxodo que caminaban en medio de fatigas, luchas, hambre, sed, cansancio, pero que Dios los llevó a una tierra que destilaba miel y frutos suculentos, así nos dice Éxodo 16. También para nosotros, como fue para los israelitas, aquella travesía por el desierto, hoy estamos terminando la Cuaresma y aproximándonos a un tiempo fuerte del año, que es la Pascua, y el Tríodo Pascual nos va a ir conduciendo hacia la pasión, muerte y resurrección del Señor, que es la cima del año litúrgico, donde vamos a celebrar la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte y el mal, y por lo mismo la fiesta de la alegría, porque Dios nos hace pasar de las tinieblas a la luz y nos invita a la alegría. Entonces, hoy pensamos en el aspecto de la oración. Entonces, la oración es la apertura a Dios. Sin oración, tanto el ayuno como la limosna que hacemos durante la Cuaresma no se sostendrían y caerían por su propio peso. En la oración Dios va cambiando nuestro corazón, lo hace más limpio, más comprensivo, más generoso. En una palabra, va transformando todas nuestras actitudes negativas, creando en nosotros un corazón nuevo y lleno de amor. Entonces la oración es generadora de amor, ya que la oración me induce a una conversión interior. La oración está conectada con la acción, es decir, me lleva a hacer obras buenas por Dios y por el prójimo. Y de alguna manera en la oración recobramos la fuerza para salir victoriosos de las acechanzas y tentaciones del mundo, del demonio y de la carne, como Jesús, cuando él estaba en el desierto, tomó
ese tiempo fuerte de oración para encontrarse con nuestro Señor. Entonces miramos a Cristo como ejemplo durante la Cuaresma y durante el Tríodo Pascual. Es el centro de nuestra reflexión. Entonces, antes de comenzar su misión salvadora, Él se retira al desierto por 40 días y 40 noches. Ahí vivió su propia Cuaresma, orando a su Padre, ayunando, y después salió al mundo repartiendo su amor, su compasión, su ternura y su perdón. Entonces podemos decir que las consignas en este tiempo de Cuaresma han sido ayuno, limosna y oración. Hoy nos enfocamos en el aspecto de oración, que es una disciplina. Primero recordar que la oración es comunicarme con Dios. Como dice Santa Teresa de Jesús, es hablar con quien sabemos que nos ama. Entonces la oración no debe ser algo difícil. Debería ser una conversación que tenemos con Dios. Y constantemente tenemos mucho que compartir con Dios. Así como compartimos con los demás tantas cosas. Si tenemos enfrente a un amigo, a un conocido, no nos puede alcanzar a veces una hora para conversar con ese amigo de todo lo que nos ha sucedido. Imagínense cómo debiéramos ser con el Señor. También esa conversación de amor con Dios, para contarle nuestros proyectos, para preguntarle qué opina Él, para que nos diga cuál es su voluntad, para discernir qué es lo mejor para nuestra vida, lo que Él nos pide hacer, lo bueno, lo más grande, lo más hermoso que Él nos pide en nuestra vida. Entonces, por eso este tiempo que nos encontramos, un tiempo fuerte al terminar la Cuaresma e iniciar esta época de la pasión, muerte y resurrección del Señor, Jesús también entra en la oración. Acordémonos de la oración de Jesús en el huerto, que será una de las meditaciones que tendremos durante el Vía Crucis en este Viernes Santo que se aproxima. ¿Cómo pasó Jesús en oración? Preparándose para lo que iba a ser dar su vida por toda la humanidad. Y su oración fue tan fuerte que hasta sudó sangre. Y los científicos dicen que ese sudar sangre viene precisamente por esa concentración que él tenía en la oración. Ese diálogo con el Señor era tan intenso y también pues sabía él lo que le iba a suceder, que eso pues hizo que el sudor se le mezclara con la sangre, y de sus poros, además de salir sudor, también salió sangre, que dice que es un fenómeno común en las personas que tienen mucha presión, mucho estrés. Tal vez tú como psicólogo también nos puedes decir algo acerca de eso, que es difícil orar en un momento de dificultad, cuando hay algo muy difícil que tenemos que enfrentar. Entonces, cómo Jesús nos dio el ejemplo de eso y cómo Él pudo resistir toda la pasión debido a esos momentos de oración y de comunicación que Él tenía con el Padre. Sí, padre, incluso hay una experiencia en Estados Unidos de un soldado que iba a ser fusilado, y antes de fusilar, porque se han presentado más o menos unos 2 casos parecidos al de Jesús, donde las personas ante un estrés fuerte, sus vasos sanguíneos se revientan, y eso le pasó precisamente a ese soldado que estoy compartiendo, que lo iban a fusilar, y él de la angustia necesariamente se le rompieron sus vasos sanguíneos y empezó a sudar sangre. Y se imaginan, o sea, cuando tú hablaste de Jesús, la angustia y el dolor que sintió fue inmenso. Y uno se pone a pensar, padre, ese dolor ¿hacia quién lo sintió? ¿Lo sintió por sí mismo? Por ejemplo, el soldado lo pudo haber sentido porque le iban a quitar la vida y porque él no quería morir. Pero Jesús, yo no creo que él lo pensó por sí mismo, porque en ningún momento él estaría diciendo, no me van a quitar la vida, voy a morir y qué voy a hacer de mí, no voy a cumplir con el mandato que mi padre me dio. Sino creo que la angustia, el desespero
era más por saber que su propio pueblo lo ha traicionado y no lo ha querido aceptar, y que su palabra de por sí ha sido, no cayó en terreno abonado, como dice bien mi Jesús en la parábola del sembrador. Entonces la angustia de por sí genera ese tipo de cosas. Y curiosamente, mira lo que tú dices, él en vez de estar pensando en sí mismo, mi Jesús piensa es en los demás, o sea, ora. No, por ejemplo, el soldado no oró, el soldado se angustió en sí mismo, pensó en sí mismo, pero Jesús oró por los demás, o sea que entregó lo más profundo de su ser, todo lo que experimentaba, el terror, el llanto, el dolor que experimentaba por la separación, por la ausencia de oídos, que es realmente escuchar en ese momento su mensaje. Inclusive sus discípulos en ese momento estaban durmiendo. Él varias veces les dijo, por favor velad, no se duerman, y ellos seguían durmiendo. O sea, ni siquiera sus discípulos, que eran sus cercanos en ese momento, lo escucharon, Padre. Entonces quiere decir que él estaba pidiendo, les decía, vengan y acompáñenme a hacer oración, y dice que ellos ni siquiera resistieron una hora de oración. Y Jesús hasta le reclama diciendo, ni siquiera una hora han podido resistir conmigo. Yo pienso que los apóstoles no entendían la gran dimensión de la oración de Jesús en ese momento, qué significaba. Entonces, al hablar de oración, a veces pensamos en rezos, y eso es lo que yo quiero diferenciar el día de hoy. Rezar es leer oraciones, que tal vez mi abuelita me regaló un libro donde había muchas oraciones a distintos santos, y yo leo de ese libro, entonces ahí estoy rezando. Pero orar es diferente, orar es conversar con mis propias palabras con Dios. Por eso es una disciplina, y por eso no muchos lo hacen. Hay muchos que rezan, pero son pocos los que oran. Entonces, esta experiencia durante este fin de Cuaresma y el inicio del Tríodo Pascual, donde vamos a recordar a Jesús que cena con sus apóstoles por última vez, y luego después de eso inmediatamente los lleva a la oración, y de ahí viene todo lo que es la pasión del Señor. Y recordemos que Jesús también estaba orando cuando nosotros rezamos esas 14 estaciones del Vía Crucis. Pensamos en la oración de Jesús, cómo Él podía resistir todos esos sufrimientos y dolores. A nivel humano sería imposible. Imagínense que fueron 3 horas de caminar bajo el sol y siendo abofeteado, insultado, golpeado. Cómo Él pudo resistir, cómo Él pudo permanecer fuerte en medio del dolor. Pues porque había tenido largos momentos de oración y le había pedido al Padre en ese momento del huerto de los olivos, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces ya le había rendido su vida a Dios, y por eso la pasión tiene un gran sentido de entrega del Hijo de Dios. Igual nosotros estamos llamados a tener oración con Dios, pero no es solamente para lograr objetivos personales. Muchas personas van a la oración para pedirle cosas a Dios, para presentarle intenciones a Dios. Pero hay pocas personas que escuchan a Dios en el silencio y le piden, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Y ese es el paso al cual muchos católicos necesitamos que lleguen, y es lo que el Papa Francisco está invitando a toda la Iglesia durante este año de la misericordia. Descubrir a un Padre misericordioso no es nada más que darnos con la alegría de que ya fui perdonado, pero tengo que establecer una relación íntima con Dios, y eso solo lo va a lograr a través de la oración en silencio. Recalco este aspecto del silencio, que es muy importante, porque vivimos en una sociedad muy bulliciosa,
decirlo también, una iglesia muy bulliciosa. Que mientras más instrumentos hayan en una oración parece que fuera lo mejor. Pero hay pocos grupos apostólicos que se dedican a la oración en silencio, donde dejan que Dios les diga lo que deben hacer y de acuerdo a eso transformen su vida. Y ese es el paso que el Papa Francisco está pidiendo, es el paso de conversión a la oración. Por eso hay personas que dicen, ¿por qué yo rezo tanto y no cambio? Y es precisamente porque no tienen esa relación con Dios, simplemente están rezando, pero no están orando, no están comunicándose con Dios de la manera como debieran hacerlo. Entonces, no es simplemente presentarle peticiones a Dios, también es agradecerle y sobre todo es escucharlo en el silencio. Las personas que escuchan a Dios en el silencio son las que son mejor dirigidos, los santos y santas. Por eso eran bien orientados hacia qué era lo que les estaba pidiendo Dios. En esta semana, pues el Papa Francisco ya nos ha dicho que el día 5 de septiembre va a canonizar a la Madre Teresa de Calcuta, una mujer de oración y de acción. Pero cuando los periodistas le preguntaban a la Madre Teresa, ¿cómo puedes tú lavarle las llagas a un leproso, atender a los enfermos que han sido desahuciados de los hospitales? Ella respondía que ella no lo podía hacer si ella no realizaba la oración. Entonces ella tenía 1 hora de oración delante del Santísimo en la mañana al levantarse y otra hora de oración en la noche antes de dormir. Y esa es la tradición que ella le dejó a las hermanas misioneras de la caridad que ella fundó. Y vemos que recientemente tenemos el ejemplo de 4 de esas hermanas misioneras que dieron su vida en el país de Yemen. Junto con los ancianos y enfermos que estaban cuidando, fueron asesinadas por unos musulmanes. ¿Cómo pudieron resistir ese martirio? Debido a esa práctica de oración que la Madre Teresa había dejado a ejemplo de Jesús. Entonces, ahí les estoy presentando una santa moderna que supo combinar la oración con la acción. Entonces, de eso se trata la oración y a eso estamos invitados en la Cuaresma y en el Tríodo Pascual y después a lo largo de todo el año. Quiero compartirte, Padre, una anécdota de mi vida. Fue muy particular, pero antes de eso quiero recordar un pasaje bíblico y que es básicamente lo de la samaritana. Cuando Jesús se acerca a la samaritana, y ella queda deslumbrada al ver la presencia de Jesús después de que lo cuestiona, que tú pidiéndome agua de beber cuando tú no puedes hablar conmigo que soy samaritana. Y le dice, tú eres un profeta, ¿y por qué no vamos a orar allí en el pozo, creo que es de Jacob? Y entonces Jesús le dice, llegará el día en que orarán en espíritu y en verdad. Ese orar en espíritu y en verdad es todo lo que tú nos estás diciendo. Una cosa es orar y otra cosa es rezar. Básicamente el rezar no es que sea malo, porque entonces la liturgia de las horas, básicamente podríamos decir es rezar, simplemente repetir los salmos o repetir algunas oraciones explícitas, y eso no es que esté malo, o sea no hacerlo. Al contrario, se debe complementar lo que es la oración, el diálogo con Dios, como tú estás invitándonos a hacerlo, básicamente con el rezar, porque si nos quedamos en rezar simplemente nos volvemos personas que se vuelve vacía nuestra vida, y conocemos bastantes personas. En el grupo de oración se habla de grupos de oración y solamente es de rezanería, pero no hay una oración genuina, y el rezo simplemente se queda como un repetir, como dice mi Jesús, que van a repeticiones, y esas van a repeticiones pues no van a llegar básicamente a un encuentro con Dios. Y lo que quiero compartirte, Padre, y a los oyentes es esta anécdota. Me parece muy particular. Para mí muy fácil, porque es que el orar, a veces uno se acomoda, ¿no es cierto, Padre? A veces uno le gusta sitios especiales, en el lugar secreto, como dice la palabra, pero ese lugar secreto se vuelve de mucho confort. Y a veces hay que combinar un poquitico también el ayuno, y este testimonio lo doy como ayuno,
y también con oración. Imagínate que sentí en mi corazón el deseo de no estar orando con mi esposa a las 6 de la mañana, recostado en la cama, con el calor de las cobijas, porque a veces uno le gusta eso, el confort ante todo, y uno cree que realmente está haciendo muy bien, y realmente la oración pudo de que estuviera fluyendo, pero el Señor siempre me inquietaba, Padre, a que tenía que orar más temprano y solo, inicialmente, o sea, no dejar de orar con mi esposa porque es fundamental, pero sí orar solo porque Él quería una intimidad conmigo. Yo no lo entendía y sentía el deseo de orar, por ejemplo, a las 4 de la mañana. Entonces coloqué mi reloj a las 4 de la mañana. El primer día fue tan difícil, Padre, y sucedió algo muy curioso. Cuando yo estaba orando, sentí esa voz de Dios que a veces uno la siente como que no es Dios, pero es imperceptible en ocasiones hacia el oído humano. Y yo digo Dios, que fue la voz de Dios, ya te voy a decir por qué, Padre, porque me sorprendió. Lee Apocalipsis, me dijo. Entonces esa voz, pero no tan, uno no podría yo explicarla, es una voz muy hermosa. Lee Apocalipsis. Entonces yo respondí, pero Señor, ¿cómo voy a leer Apocalipsis si a mí realmente el Apocalipsis no me gusta leerlo? Te leo hasta el tercer capítulo, entonces yo poniéndole condiciones. Y entonces siento nuevamente la voz, dice, lee Apocalipsis. Porque es que levantarme a las 4 de la mañana es muy difícil, Padre. El frío, el hecho mismo del sueño, el cansancio y querer seguir durmiendo de pronto un poco más ahí bajo las cobijas. Entonces, cuando leo Apocalipsis, pues lógico, terminé de leerlo, más o menos me demoré 1 hora. Imagínate el esfuerzo que hice por leer Apocalipsis, porque de por sí no me agrada leer Apocalipsis, no es mi interés, prefiero leer otros libros de la Biblia. Pero cuando terminé de leer Apocalipsis, entré como una discusión con Dios muy particular. Imagínate, yo le dije, Señor, ya leí Apocalipsis, mira, no me sirvió de nada, no entendí nada. Entonces fue muy curioso, pero me dijo, pero lo leíste, ¿verdad? ¿Y qué enseñanza tienes? Y la verdad fue que me sorprendí, porque ahí digo, Dios sí habla en el silencio, Padre. Y Dios habla realmente en esa intimidad con Él, Él habla. Y fue cuando me dijo, si tú fuiste capaz de leer Apocalipsis, un libro difícil para ti, a las 4 de la mañana, sí te puedes levantar a las 4 de la mañana. Entonces me sorprendió mucho eso, porque dije, claro, si fui capaz de hacerlo, el primer día de estar en oración a las 4 de la mañana, ¿por qué no de verdad esforzarme a hacer esos momentos de oración? Tiene que ser, Padre, realmente un hábito de nosotros, el dialogar con Jesús. Así es, entonces, para llegar a hacer ese hábito, pues es necesario pasar del rezo a la oración. Santa Teresa de Jesús, una gran maestra de oración, ella decía que las oraciones en los libros eran como las muletas que se usa cuando a uno le cuesta caminar, y de alguna manera decía que era como el calentamiento para los deportistas cuando van a ir a correr. Entonces ahí vienen esas oraciones escritas. Decía, ya cuando ya se hizo el calentamiento, que estamos invitados a comenzar a correr, y eso es precisamente la oración, un avanzar hacia esa relación directa con Dios. Entonces es el paso al que se nos invita al terminar la Cuaresma, aproximarnos al tríodo pascual y poder vivir con intensidad la Pascua que se aproxima. Entonces vamos a vivir días intensos del Jueves Santo, donde pues se hablará acerca de la Eucaristía. El Viernes Santo centrado en la pasión del Señor, y luego el Sábado Santo al domingo, donde vamos a reflexionar sobre la victoria de Jesús en la resurrección. Para poder vivir esos momentos con el Señor intensamente, necesitamos oración. Por eso la Iglesia nos ha pedido prepararnos durante este tiempo de Cuaresma para vivir cada uno de esos momentos con intensidad. Ahí entendemos por qué la disciplina de la oración, del ayuno y la limosna, para poder recibir bendiciones inesperadas. Como el Papa Francisco nos dice siempre, las sorpresas de Dios, que son las más importantes, las recibiremos en la Pascua si hemos vivido una Cuaresma con intensidad. Mi amado Jesús no solamente nos enseña a orar con el Padre Nuestro, como bien lo sabemos, cuando los discípulos se le acercan y le dicen, enséñanos a orar.
Qué curioso, ¿no? Ya llevan bastante tiempo con mi Jesús y siguen pidiéndole que me enseñara a orar. Y él oraba pues generalmente siempre en las madrugadas, iba a las montañas a orar. Pero ese Juan 16, Padre, San Juan 16, pienso que es una oración mucho más larga, donde nos da un claro ejemplo de cómo orarle al Padre. Y allí percibo una gran humildad, una gran sencillez. Y en esa oración tan hermosa de Juan 16, donde mi Jesús le habla al Padre que nosotros, por favor, nos cuidara, que a pesar de estar en el mundo, que nosotros no hacíamos parte del mundo. Mira cómo repite una otra vez, ¿no es cierto?, el mismo hecho de que nos cuide, de que nosotros, así no cree que si llegaran otros por intermedio de ellos y que de verdad siempre seamos uno como Él es uno con nosotros, con el Padre. Entonces, fíjate lo que es el poder de la oración, como tú dices. La oración llega a descanso, llega a paz. O sea, tiene unos frutos la oración, Padre, para que por favor nos indiques un poco sobre eso, los beneficios que trae la oración. Porque a veces no creemos y nos volvemos simplemente, nos alejamos de ese hermoso instrumento que el Señor nos dio para estar en comunión con Él. ¿Qué frutos uno puede obtener, Padre? Sobre todo el cambio del corazón. A veces decimos, ¿cómo yo puedo cambiar mi conducta? ¿Cómo puedo yo mejorar mi relación con el prójimo? ¿Cómo puedo ser yo más amable? Y a veces nos preguntamos, ¿cómo hará el Padre Francisco, el Papa Francisco, para estar siempre alegre y compartir todos esos sentimientos de amor y de ternura con las personas que se le aproximan? Y la clave está en la oración. Él pasa momentos fuertes de oración durante la mañana, también se levanta temprano para hacer oración y de esa manera poder compartir lo que el Padre misericordioso le platica a él. Por eso sus homilías diarias son tan profundas y hay muchas personas que las leen, que las reflexionan, las meditan, porque tienen ese sello de lo que es la oración. Y eso lo digo como sacerdote, cuando uno ora las lecturas de la misa previamente, cuando uno va a predicar, entonces no va a predicar simplemente lo que uno aprendió en las clases de teología cuando estaba en el seminario, pero va a hablar de lo que Dios te comunica a ti para que tú se lo digas al pueblo de Dios. Y creo que esa experiencia que vivimos los sacerdotes, que debemos también rezar la liturgia de las horas, que son oraciones, rezos personales, pero nos lleva a ese contacto con Dios. Ya es platicar con Dios, relacionándolo con las lecturas, lo que la Iglesia llama en la espiritualidad católica la lección divina. Reflexionar sobre cada lectura, qué significa, orando, meditando, contemplando y actuando conforme la lectura nos dice. Entonces, por eso la oración ha hecho que los grandes santos cambien su corazón y que Dios nos inspire y nos dé fuerzas para decidirnos a cambiar e iniciar una vida nueva, para tener paciencia con los demás, para ser menos propenso a juzgar, criticar o guardar resentimientos, para descubrir cómo podemos ser más generosos. Y las posibilidades que vienen en la oración son muchísimas, porque Dios puede hacer mucho con un corazón humilde y arrepentido que dialoga con Él en la oración. Podemos tener grandes descubrimientos espirituales, podemos vencer las tentaciones del enemigo, podemos privarnos de los placeres o satisfacciones que al mundo le gusta, para poder concentrarnos en el Señor, en su palabra y en su voluntad. Pero la oración no nos deja inactivos, sino nos anima a seguir los pasos de Jesús, que del desierto salió para su vida pública, para invitarnos a ser más amables, más devotos, poder rechazar las tentaciones y relacionarnos bien con las personas cercanas y lejanas, con los amigos, con los conocidos, con los desconocidos, y poder cambiar el mundo. Entonces, en realidad, podemos comparar la oración con una cita romántica con Dios, un
enamorarnos de Dios en la oración. Yo me enamoro de Dios, Él se enamora de mí. Hay un diálogo de amor ahí. Por eso los grandes santos como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús hablaban de Dios como el amado. Y entonces para llegar a ese nivel es necesario pues ese nivel profundo de oración que pocos llegan, ¿verdad? Por eso Santa Teresa hablaba de distintas moradas y decir la última morada es precisamente esa contemplación de que yo le hablo a Dios y Él me habla a mí. Padre, también hay que saber orar, porque a veces no solamente es el no estar pidiendo en esa quejabanza permanente, sino también uno tiene que saber orar. También Santiago sí nos lo indica, ¿no? Porque a veces nosotros pedimos tanto que a veces las cosas no se nos dan porque pedimos mal. Y hay oraciones contrarias, yo la llamo de esa manera, Padre. Por ejemplo, los chicos tienden a rezar. Hay una oración que no vale la pena dar el nombre porque de pronto algún oyente dará curiosidad y querrá de pronto ir a conocerla, pero ellos casi en su gran mayoría, los jóvenes con los que yo trabajo, que son infractores a la ley y están privados de la libertad, hacen una oración que no es de Dios, una oración que aparentemente habla de Dios pero no es de Dios, e inclusive se la tatúan en el cuerpo, Padre. Hay chicos que las tatúan, pero son contrarias, o sea, porque no son oraciones que vayan de un corazón sano, sino salen de un corazón adolorido y con una intención perversa y malévola. Entonces, pienso que es importante como conocer, Padre, esos tipos de oración que tenemos y cuáles oraciones realmente, cómo entrar a orar, porque ahí, de verdad, en ese rezo hay cosas que no están bien, Padre. Entonces, ¿qué tipo de oración tenemos y cómo ejercitarlas y fortalecerlas, Padre? Pues hay muchos tipos de oración y muchas veces tiene que ver con el temperamento de cada persona. Pero yo nada más les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la oración con la naturaleza. Pues muchas personas están en contacto con la naturaleza y a través de una flor, mirando un árbol, cómo florece, puede estar en esa comunicación con Dios, viendo a los pajaritos cómo cantan en la mañana. Nos sirve para comunicarnos con Dios, como San Agustín dice, es como el libro de Dios, es la naturaleza. Entonces, esa es una forma de orarle a Dios y de contemplar en el silencio, porque ahí solo se escuchan los ruidos de la naturaleza, como en un bosque o en un lugar especial así. También hay una oración, como la hemos mencionado, con la Sagrada Escritura, usando las lecturas diarias para poder orar y buscar un cambio en nuestra vida. Requiere mucho silencio y disciplina. También hay momentos donde la oración delante del Santísimo Sacramento es muy importante. Ir a un templo y estar en silencio dialogando con Jesús mismo, que nos prometió estar ahí en el sagrario. Dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y yo creo esa palabra está totalmente dirigida a lo que es la Santa Eucaristía, donde Él se hace presente. Por eso en todas las iglesias católicas del mundo tenemos el sagrario o tabernáculo donde podemos ir a orar. Y la señal está de que tiene una lucita roja para recordarnos ahí la presencia de Jesús. Y ahí podemos acudir y dialogar con Él. También hay iglesias que tienen adoración con el Santísimo expuesto durante la semana. Aprovechar esas oportunidades que hay en muchas parroquias para asistir a la adoración eucarística. En unos momentos es nocturna, en algunos momentos durante el día. Pero tener esa oportunidad de dialogar con Dios. Entonces ahí les estoy poniendo algunos ejemplos de cómo realizar oración. Pero todo debe ser de acuerdo al estilo de oración que Dios me está invitando a hacer. Por eso la forma de hacer oración, cada persona puede ser diferente. Entonces cuando tenemos reuniones podemos compartir unos con otros cómo nos habla Dios y cuál es el método de oración que más se ajusta a nuestra forma de ser. Y también en la Eucaristía se nos dan básicamente como los momentos de oración, ¿no es cierto? Por ejemplo, orar
en la acción de perdón, la oración, por ejemplo, la acción de gracias, que es la misma Eucaristía, y la alabanza misma. De igual manera, te confieso, Padre, algo muy hermoso, y es que en esos momentos que he tenido de oración en las madrugadas, a veces coloco mis audífonos y empiezo a danzar al Señor. Y la primera vez que lo hice fue un éxtasis, fue una alegría tan profunda, Padre. Inclusive cantando un poco de música hebrea, aunque no sé hebreo, pero danzando un poco con la música hebrea fue tan hermoso, porque uno siente una presencia de Dios en el corazón, y es una paz la que trae. Es uno recargar energías frente a las situaciones que a veces se presentan. O sea que esas oraciones de alabanza, de adoración al Señor, son tan hermosas, donde uno empiece realmente a exaltar su nombre y empieza como a dar uno cuenta que las dificultades pasan a un segundo plano, y uno empieza a confiar más en Dios cuando uno empieza a ser agradecido. Esa oración de agradecimiento, mi Jesús, incluso la tuve como en dos momentos, la visualizamos en dos momentos específicos en la Biblia. Cuando en la multiplicación de los panes, levanta los panes y los peces y le da gracias a Dios por esos panes. Y la que a mí más me impacta, Padre, es cuando en Lázaro, allí está ante una multitud que lo está escuchando, tienen mucha curiosidad de saber qué es lo que va a pasar, y Jesús dice: gracias, Padre, por haber escuchado mi oración. O sea, me parece el uno ser agradecido con Dios Padre, con mi Jesús, con el Espíritu Santo. Pienso que es una forma de dar fuerza más a la oración. Y muy bien lo dices, que la Eucaristía es la fuente suprema de oración, es la cumbre de la oración, donde tenemos distintas formas de oración dentro de la misma Eucaristía. Es acción de gracias, es perdón, es petición, es alabanza, todo incluido dentro de la Eucaristía, la forma más alta de oración. Pero si no hay una oración personal, la Eucaristía parece insípida. Por eso hay personas que van a la Eucaristía y dicen: a mí me parece la Eucaristía, la misa, muy aburrida, yo no quiero ir a la misa. Porque las personas no tienen esos momentos previos de oración. Por eso la Eucaristía se les vuelve rutinaria. Pero cuando ya han establecido esa relación con Dios, cada momento de la Eucaristía se vuelve una reiteración de lo que han vivido en su oración personal, porque la Eucaristía es una oración comunitaria, pero debe estar precedida por la oración personal. Claro, Padre, y también dentro de la iglesia tenemos unos testimonios. Tú nombrabas a la Madre Teresa de Calcuta ahora, y incluso hay una anécdota de ella, que cuando precisamente se enfermó, cuando empezó a salir a trabajar con los pobres de Calcuta, ella se exageró en su trabajo físico, inclusive se enfermó, y creo que en su biografía aparece. Y lo interesante es que ella se volvió mucho más organizada en su vida, y de las 24 horas dividió en 3, 8 horas para orar en los diferentes tipos de oración, inclusive comunitaria, el compartir con sus amigos, hermanos de comunidad, el compartir como tal, porque también es una forma de oración, y 8 horas para trabajar y 8 horas para descansar. Mira lo particular. Y ese descanso también lo utilizaba para bien ver noticias, el compartir con otras personas, el dormir básicamente. Y uno debe ser organizado, Padre. Pienso que uno puede vivir, como dice San Pablo, en oración constante. Créeme, Padre, que lo he experimentado y es muy hermoso. Y la oración, bien sea uno exaltando el nombre de Dios, el recordarlo permanentemente, pero no puede vivir en una oración constante. Yo no lo veo complicado. Me pueden decir: no, me dicen los chicos jocosamente, me dicen: es porque tus orejas están transparentes ya de santidad. Le dije: no, eso es común y corriente. Solamente que uno, si la va ejerciendo la oración, ya empieza a ser parte de la vida. Pero quisiera hacerte una pregunta, Padre, porque alguien me decía: Rafa, mira, incluso tengo unos testimonios de algunas personas consagradas que me dicen: Rafa, cuando yo voy a orar o cuando estoy en la Eucaristía, empiezo a tener unos pensamientos, Rafa, que me da vergüenza decirlos. Una cantidad de pensamientos, de sentimientos. ¿Por qué cuando estoy en oración, Rafa, no puedo concentrarme y tengo tantas imágenes
de mi pasado, situaciones que son tan difíciles, Padre. ¿Por qué se da esa situación? ¿Qué orientarías frente a eso? Pues lo voy a responder con algo que decía la Santa Teresa de Jesús. Decía, la mente es la loca de la casa. Muy Dice bueno. que hay que dominar la mente, decía ella, como se domina un caballo. Si el caballo se quiere ir hacia el barranco, ¿qué es lo que hago yo? Pues muevo todo para que vaya por el camino que yo quiero que este caballo camine. Y dice Santa Teresa que era importante hacer la oración de una manera como cuando yo dirijo un caballo, dice ella. Pues ella caminaba en el caballo y cabalgaba en caballo de un convento a otro, entonces tenía esa experiencia y esa imagen y la normal para ella de cuando el caballo se quiere ir hacia un precipicio, dice, pues yo tomo las riendas y llevo al caballo donde yo quiero que vaya. Así debemos hacer en la oración. El problema no son las distracciones. Hay muchas personas que cuando se confiesan me dicen, pues tengo muchas distracciones en la oración y ese es un pecado. Les digo que no, las distracciones no son el pecado, sino yo complacerme en esas distracciones. Entonces, si yo tengo una distracción, ¿qué es lo que debo hacer en la oración? Regresar al punto inicial. Así aconsejan los grandes santos. ¿Para dónde estaba yo en mi oración? ¿Qué es lo que voy a cocinar en este día? Y yo me puedo ir ahí al pensamiento de qué es lo que voy a cocinar en este día. Pero ¿en qué estaba yo? Estaba yo en platicarle a Dios acerca de mi vida personal. Entonces regreso a ese punto. Y si más tarde me viene otra preocupación, regreso al punto inicial. Entonces el problema no son las distracciones, el problema es tener esa disciplina. Recordemos también que el enemigo nos va poniendo también esos obstáculos para que no oremos. Hay muchas personas que por eso dejan la oración, pero no debe ser así. Y hay algunos santos que aconsejan incluso que esas distracciones las usemos en la oración. Por ejemplo, si me viene a la mente la imagen de mi jefe que me molesta mucho en el trabajo, tal vez lo que quiere Dios es que tome un momento de oración y transforme ese enojo que tal vez tengo con mi jefe en un momento de contacto con Dios, orando por él y tratándome de poner en los zapatos de mi jefe. Entonces ahí les estoy dando ejemplos de cómo las distracciones pueden servir como medios de oración también. Pienso que en la vida, Padre, también se han dado cosas muy particulares en la vida de tantos santos y ellos nos enseñan realmente cómo es el camino de oración. Entonces han habido, por ejemplo, inclusive sacerdotes, algunos ya fallecieron, que por el Padre Ignacio Larrañaga con sus talleres de oración y vida. O sea, en la historia de nuestra fe católica han habido bastantes testimonios de personas orantes y nos enseñan realmente a tener esa vida, como tú dices, de oración, de orar en espíritu y en verdad, como dijo mi Jesús a la samaritana, no quedarnos simplemente en el rezo. Entonces hay muchas prácticas interesantes donde podemos perfectamente acercarnos, porque pueden haber oyentes que fácilmente les causa un poco de dificultad y han tenido luchas con la oración y no saben realmente cómo acercarse a ellas. Entonces, ¿tú cómo nos podrías orientar, Padre? Pues que comiencen esa práctica, que tengan paciencia con ellos mismos, que la oración es una disciplina, en un momento va a costar, pero incluso la posición del cuerpo ayuda. ¿Cómo me siento yo mejor? Sentado, postrado en el suelo, de rodillas, la posición que me sirva mejor, el lugar donde me sienta mejor, mi cuarto o un lugar especial, la iglesia, donde siento que Dios se comunica más conmigo. Y luego, pues, practicar con Dios y tener esa disciplina de hacerlo siempre, tenga ganas o no tenga ganas, ir a la oración. Pues, disciplina. No implica que porque hoy estoy triste o muy alegre o muy enojado, pues no voy a la oración. Yo llevo esos sentimientos a la oración.
los transformo en bendiciones. Ahí es verdad, Padre, por ejemplo, cómo a veces se argumenta tanto para no orar y a veces tenemos que tener esas luchas para realmente llegar a la oración. Y es particular, por ejemplo, como algunas personas comúnmente se dice, pero es que yo le oro es a Dios cuando estoy en las buenas, pero cuando estoy en las malas cuando estoy en las malas es cuando más oro a Dios y lo busco, pero cuando estoy en las buenas se me olvida que realmente Él existe. Entonces yo prefiero no hacerlo, porque yo no quiero buscar a Dios simplemente cuando más lo necesito. Entonces es un engaño también que se da, porque Él está en cada momento. Tanto en las buenas como en las malas siempre está Él. Entonces no podemos simplemente entrar como en las argumentaciones que a veces el mal coloca en nuestra mente para que no entremos en oración, porque a Él le fastidia y le molesta que nosotros realmente oremos, porque la oración es la comunión que tenemos con nuestro Señor. Tenemos momentos difíciles, orar y alabar. Tenemos momentos de alegría, orar y alabar, porque en todo tiempo y lugar tenemos que estar en oración, Padre. Así es, y los ejemplos los tenemos en muchos de los santos, como el Padre Pío de Pietrelcina, que pasaba en oración continua mientras estaba confesando a las personas, al comer, al platicar con los demás. Podemos hacer la oración y la vida como una unidad continua. Entonces, no es simplemente oración por un lado y mi vida de otro, sino que mi vida la puedo transformar en oración y la oración la puedo transformar en vida. Entonces de eso se trata. Entonces la oración no es para alienarme, no es una droga para apartarme de mis obligaciones. Cuando voy a la oración me encuentro con Dios y me da más fuerza para cumplir con todos mis deberes y responsabilidades como cristiano que soy. Me hace ser un mejor sacerdote, los que están casados mejores padres de familia, esposos, esposas, y cada uno en su profesión a la cual Dios les ha puesto. Te cuento que en mis intervenciones generalmente siempre les pido a las personas, yo les digo, si quieres que yo te ayude con mucho gusto, pero necesito ponerte a prueba. Les digo así a las personas que atiendo. Les digo, la primera prueba que les voy a colocar es que tienes que ser de oración, porque yo no soy el que sano, yo no soy el que te voy a de verdad ayudar a sanar esas situaciones del pasado, es mi Jesús, y para eso tienes que estar en comunión con Él. De lo contrario no te puedo ayudar porque no te voy a dar sino simplemente conocimientos. Si tú quieres conocimientos con base en lo que estás vivenciando, yo te puedo dar material para que tú estudies, lo visualices, pero si quieres trabajar conmigo, tengo que exigirte que ores. Mira, Padre, ya hice la sanidad. Ha sido tan particular, personas por ejemplo que han tenido problemas, pero hermoso, Padre, unos testimonios, personas que han tenido por ejemplo testimonios de abuso sexual. Cuando les digo empiecen en oración y dentro de 8 días yo te doy una guía para que empieces a orar temprano en la mañana, para que lleves un cuaderno de la misericordia, por ejemplo, que vayas a empezar a escribir en ese cuaderno cómo Dios se manifiesta en el transcurso del día para ti, y empieces con esas dos situaciones, y sobre todo que vayas al Altísimo. Allí en el sagrario, Padre, la gente ya cuando llegan a los 8 días prácticamente me toca hacer casi nada, porque ya la obra la realizó Jesús. La oración tiene un poder de sanidad tan impresionante, Padre, y eso siempre lo utilizo en mis intervenciones como psicólogo. Entonces por eso la oración es transformadora. Y por eso Jesús nos pedía, dice, ustedes estén unidos conmigo, así como yo estoy unido con el Padre. Entonces se produce una unidad tan profunda con Dios que Dios forma parte de nosotros y nosotros formamos parte de Dios. Entonces nos divinizamos. Dios se humaniza con nosotros, nosotros nos divinizamos. Ese es el proceso de la oración. Por tanto, no debemos tenerle temor realmente a acercarnos a la oración. Ya hemos hablado de 2 temas muy importantes, como es el ayuno la semana pasada y que es la oración. Les recuerdo a todos los oyentes que este programa lo estamos grabando directamente aquí en Bogotá, Colombia, y el padre es de Maryland, a nivel por teléfono. Estamos grabando vía telefónica estos programas. Estamos haciendo un esfuerzo muy bonito para que este mensaje de la misericordia llegue a todos los corazones en Latinoamérica. Padre, ya llegamos al final. Entonces, ¿dónde te pueden ubicar estos programas? ¿Dónde pueden los oyentes allí para que tú los orientes, los guíes en algún momento?
Sí, pues pueden buscarlo ahí en el YouTube bajo mi nombre, Padre Roberto Mena, o Cápsulas de Misericordia. Y si algunas personas pues también quieren seguirme en las redes sociales, pues me buscan como Roberto. En el Twitter me buscan como Padre Mena. Y pues las emisoras de América Latina lo van poniendo en distintos horarios, pero usted también lo puede aconsejar a sus familiares y amigos que lo escuchen a la hora de su comida. Claro, y ahí en YouTube también con tu nombre, como decías, el Padre Roberto Mena, o con el mío nombre, Rafael Aníbal Cortés, nos encuentras. Padre, ya llegamos al final, entonces seguimos con este ciclo. ¿Te gustaría que trabajáramos la otra semana lo que ya es básicamente ya hicimos ayuno, hablamos de oración, y la otra semana me parece que sería espectacular que habláramos básicamente sobre la caridad, ¿no es cierto, Padre? Que es tan importante. Es lo que nos toca hablar, de las buenas obras y de la caridad. Sí. Qué hermoso. Entonces, oyente, nos vemos dentro de 8 días en esta emisora. Que Dios los bendiga mucho, Padre, y nos regale por favor su oración y su bendición, si es tan amable. Claro que sí, que nos bendiga el Dios misericordioso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe para siempre. Amén. Amén y amén. Bueno, oyente, muchas gracias por la sintonía que están teniendo con nuestro programa. Acuérdense, Cápsulas de Misericordia. Y nos encuentran allí en YouTube. Este programa siempre lo tenemos allí en YouTube y fácilmente lo pueden volver a escuchar si desean. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga.